El computador se pone... Ya, hoy día vamos a entrar a ver fallas, pero, a ver, ¿cómo es esto? En el fondo, nosotros ahora vimos cosas conceptuales. Ahora me gustaría de que ustedes tuviesen en mente, de partida, todo lo que hablamos de estrés, los fundamentos de estrés, de strain, lo escribí como medio en español y medio en inglés la cuestión, y reología. Lo tuviesen en mente como contexto para la deformación que vamos a ir viendo a continuación en las siguientes clases. Porque ahora vamos a ir viendo, la asignatura se va a concentrar en objetos. Vamos a empezar a ver objetos que marcan deformación. ¿Ya? Nos vamos a concentrar en objetos. Las clases anteriores tenían que ver con un poco los aspectos teóricos y un poco lo voy a poner entre comillas, la física que hay detrás de estos fenómenos. El estrés, el strain y la reología. En el fondo, la fuerza, la deformación, cómo se deforman los materiales y cómo se comportan los materiales ante el esfuerzo y cuando se están deformando. Esa es como la lógica que hay en este inicio de estrés, strain, reología. Pero ahora vamos a ver objetos que son producto de estas tres cosas. Entonces, pensemos siempre en esos, cuando estemos viendo esos objetos, cómo se relacionan con estos tres elementos base. ¿Ya? Entonces, hoy día vamos a empezar a ver el tema de las fallas y en particular las fallas normales. Yo les voy a dejar un video que está súper bueno, que es de unos geólogos españoles que les voy a dejar ahí en el campus virtual porque explica los tipos de falla con una foto espectacular de drones. Está súper bueno. Entonces, nosotros, lo primero, cuando nosotros tenemos una falla por definición siempre yo voy a necesitar, bueno, estoy haciendo un bonito, no, me disculpan si no queda tan bien logrado, pero echo de menos el plumón en la pizarra. Entonces ahí, por ejemplo, podemos tener una falla. Ustedes dicen, ¿qué es lo que es una falla? ¿Qué es lo que es una falla? ¿Cómo definirían una falla? Pueden responder verbalmente o por chat. ¿Qué es una falla? Si la tía les pregunta, hija, usted que estudia geología, ¿qué era una falla? ¿Qué le dicen? Como una porción de la Tierra en dominio frágil que ante un estrés, una deformación perdió cohesión y se desplazó. Ya, a ver, una versión de roca. Roca, hablaste de estrés, ¿cierto? Dijiste estrés, dijiste pérdida de cohesión, ¿no? ¿Qué más dijiste? Claro, que conlleva un desplazamiento. Desplazamiento, ¿cierto? ¿Qué otro concepto? Fractura planar. Ya, acá Francisco dice que es una fractura planar. Interesante. Voy a poner un punto a cada concepto. Pérdida de cohesión quedó. Ya. Vamos viendo cada uno. ¿Alguien tiene más conceptos? Láncense. Láncense. Dígalo nomás, por último lo escriben. Yo los voy leyendo acá, lo estoy leyendo. ¿No? Bueno, vamos viendo. ¿Siempre las fallas son en roca? ¿Sí o no? ¿Cuál es la respuesta? ¿Siguen ahí?
En geología creo que si no, el creo te mató, porque el creo es como, estás poniéndole una condición. Sí. ¿Por qué sí? Súper, sí, sí, hay dos sí. ¿Por qué sí? A ver. Yo estoy de acuerdo que la falla, en geología las fallas son en roca, pero ¿por qué sí? ¿Cuál es la respuesta al sí? Porque necesitan un material en estado sólido donde se transmita el estrés. Recuerden eso. El estrés se transmite por los sólidos, por lo tanto ustedes tienen que, una falla necesitan que va a ser siempre en roca. Segundo, ahí está el estrés. Necesitan en el fondo un estrés que genere una pérdida de cohesión, sí, sí, se pierde la cohesión porque la forma original del bloque se dividió, un bloque se dividió en dos bloques, que tenga desplazamiento. Ya, y después tiene el concepto fractura planar. Y aquí viene un elemento interesante. ¿Son sinónimos falla y fractura? ¿Qué opinan? No. No. ¿Cuál es la diferencia? Que tiene que haber como un mínimo de desplazamiento para que se considere falla. Tiene que haber un mínimo de desplazamiento para que se considere falla. ¿Las fallas son fracturas? Sí, son fracturas, pero la fractura en sí, si tomamos el concepto fractura, ahí ya no estaríamos en consideración de un desplazamiento. En cambio, la falla, ahí ya se habla de desplazamiento. O sea, tú estás diciendo que no son, son distintas cosas y no, por ejemplo, la falla no es un tipo de fractura. Sí, o sea, como que el concepto de falla se come a la fractura porque es parte de ella. Algo así. Entonces, ya, pues, pero tú dices que las fracturas no tienen desplazamiento, pero dices que las fallas están dentro de fractura. ¿Cómo eso? O sea, es que en sí la fractura no estaríamos en consideración si hay un movimiento relativo de un bloque sobre otro. Ya. Solamente en una fractura estamos diciendo que se perdió cohesión en un material. Esa es fractura. Dice, desplazamiento. Falla es una fractura, pero con desplazamiento. Bueno, lo que dice Camila es cierto. Las fallas son fracturas con desplazamiento. ¿Por qué? En el fondo, siempre que yo tenga una superficie, nosotros siempre en geología hablamos de planos, pero en realidad no siempre son superficies planas. Cuando tengo una superficie donde ocurre pérdida de cohesión, obviamente va a ser producto de la aplicación de un esfuerzo, ¿no? Vamos a tener un estrés. Vamos a tener una fractura. O sea, es una superficie en roca, donde hay pérdida de cohesión, producto de la aplicación de un esfuerzo. Entonces, ese es un concepto súper genérico, porque una fractura, en el fondo me dice, oye, yo perdí cohesión, pero no me dice nada con respecto al desplazamiento. ¿Por qué? Porque en el fondo, si yo no tengo desplazamiento, si no hay desplazamiento relativo, ¿cómo se llama eso? Diaclase. Si no hay desplazamiento relativo a lo largo del plano, Diaclase. se llama diaclasa. Y si hay desplazamiento relativo a lo largo del plano, Falla. ¿cómo se llama? Eso es falla, ¿no? Si hay punto suspensivo, le voy a poner falla. Todos los planos donde, o todas las superficies donde no hay desplazamiento relativo a lo largo del plano, ¿son diaclasas siempre? ¿O pueden tener otro nombre? Clivaje, quizás. Ya, atención con eso. Una fractura es un concepto genérico. En el fondo,
nosotros vamos a tener dos tipos, los que no tienen desplazamiento y los que tienen desplazamiento. Pero hay más planos que no tienen, pueden no tener desplazamiento relativo y que no son diaclasas. No todos los planos sin desplazamiento relativo son diaclasas. Por ejemplo, ustedes podrían tener un clivaje. Ahora, también pueden haber desplazamientos relativos en clivaje. Lo vamos a ver en algún momento. Pero ustedes pueden tener, por ejemplo, una beta. Una beta puede ser una fractura que se abre y que después se rellena. En el caso que se rellene, es una fractura rellena sin desplazamiento, le puedo llamar beta. Puede tener una beta. El concepto de diaclasa que estábamos usando antes. Se usan también, hay otro tipo de fracturas, por ejemplo, las que vamos a ver más adelante también, que son las fracturas T. Y también podríamos tener lo que se llaman las fracturas abiertas. Entonces, no todo lo que no se desplaza es diaclasa. En el fondo, la categorización de este tipo de estructuras, que son fracturas sin desplazamiento a lo largo del plano, depende del origen, del contexto de formación. Por ejemplo, la diaclasa podría ser una diaclasa de enfriamiento. Pero la beta podría ser una fractura asociada a una falla que se rellenó después. El clivaje está asociado a lo mejor al plegamiento. Pero en el fondo, como objetos, son superficies en roca donde ha habido pérdida de cohesión sin desplazamiento relativo entre un bloque y otro. ¿Me explico, no? ¿Me siguen o no? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, ahí. ¿Sí? Bueno, si hay, a eso le llamo falla. Puede tener distintos tipos de falla. ¿Ya? Vamos a hablar de las fracturas en algún momento en detalle, vamos a ir viéndolas en el camino. Ahora, volvamos al mono anterior. Los elementos de una falla los elementos de una falla son los que van a permitir caracterizarla y poder definir su naturaleza en comparación o diferenciándola de otros elementos en otras estructuras. Aquí estoy intentando hacer una mejora del dibujo para mostrar algo un poco más complejo. Entonces, aquí me falló Ya. Entonces, voy a tener una falla, una superficie de falla, que yo podría definir como ese plano. Yo necesito, como geólogo estructural, voy a necesitar un plano que me permita representar la superficie de falla. ¿Ya? Las fallas no necesariamente son un plano, pero yo voy a necesitar un plano para meterle una brújula para poder evaluar ese plano. Generalmente en geología lo simbolizamos con una M que viene de main fault, plano principal. ¿Ok? Entonces, yo voy a tener un plano que es el plano que documenta la pérdida de cohesión. Que le voy a llamar M. Ese plano M, voy a tener, por ejemplo, yo puedo tener un elemento, yo necesito tener siempre una referencia. Voy a inventar acá un plano que está desplazado. Yo podría tener
yo necesito tener siempre para ver cualquier tipo de deformación, necesito tener una referencia acerca de... necesito tener una referencia previa a la deformación que me permita evaluar cómo cambiaron las formas. Yo necesito tener a ambos lados del plano de referencia un punto o un marcador que esté desplazado con respecto a su posición original. Para eso puedo usar múltiples elementos que estén en la roca. Por ejemplo, estratificación en roca sedimentaria, diques, vetas preexistentes. Puedo utilizar cualquier elemento que esté en la roca y que sea previo a la ruptura. Entonces, yo voy a tener, aparte del plano M, voy a tener dos puntos que están separados en un bloque del otro. A ese vector que une los puntos en ambos bloques le llamo el vector desplazamiento. Y eso en inglés se llama slip. ¿Ya? Voy a tener un vector desplazamiento. El vector desplazamiento está en el bloque, está en el plano de falla. Eso es importante. Y documenta el desplazamiento relativo de un punto con respecto a al plano de ruptura. ¿Sí? ¿Parece? Ahora, yo, además del vector desplazamiento, ya vamos a ir de a poco, el vector desplazamiento, lo voy a abreviar mejor, el vector desplazamiento en el fondo tiene una magnitud de desplazamiento, va a tener, esta es la magnitud, va a ser en medidas de longitud. Voy a tener además una dirección y además va a tener un sentido el vector desplazamiento. O sea, va a haber una magnitud, va a haber una dirección en la que ocurre el desplazamiento y va a haber un sentido. Va a ir en una dirección o en otra. Eso implica que tenga yo después finalmente una flecha. Necesito esos tres elementos para conocer completamente el desplazamiento. Pero generalmente el desplazamiento como valor de longitud es complejo de determinar. Nosotros en geología estructural generalmente trabajamos solo con la dirección y el sentido, porque no es posible en la mayoría de los casos saber cuánto fue la magnitud del desplazamiento. Pero eso hay también formas de saberlo y cuando es posible y útil se utiliza, por ejemplo, mucho en la deformación activa. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Ya, gracias por responder. Pueden escribir en el chat. Yo, si ponen. Lo que pasa es que quiero saber cómo van en el feedback. Ahora, ese vector de desplazamiento va a tener una componente horizontal y va a tener una componente vertical. Por ejemplo, yo podría decir que esa componente horizontal a lo mejor, que sería la componente del vector desplazamiento en respecto a un plano horizontal, yo podría estar evaluándola, y es lo más fácil de ver muchas veces. Si yo tengo ese dique rojo, yo lo veo separado. Esa separación que yo veo en el plano horizontal no es desplazamiento. Esa separación que yo veo en el plano horizontal se llama separación. Separación. Y ojo, la separación no es desplazamiento. ¿Ya? El desplazamiento es el que une dos puntos que estaban contiguos originalmente y que fueron separados por el plano. La separación es la componente. Puedo tener separación horizontal
como puedo tener separación vertical. ¿Ya? Vamos a ver que hay casos donde yo puedo tener, en una falla, puedo tener separación hacia un lado y más allá, en la misma falla tengo separación al lado contrario. Pero eso no implica que esté mal, implica que depende del tipo de falla y la orientación de los marcadores originales que yo tenga esas separaciones en direcciones opuestas, pero no afectan el desplazamiento. Ya lo vamos a ver. Lo que les indica cómo se movió la falla es el vector desplazamiento. Cuando ustedes vean separaciones en el cerro, en terreno, no pueden confiar solo en la separación y decir de que gracias a esa separación tienen el desplazamiento. ¿Ya? ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, el otro elemento importante es que si ustedes tienen un plano de falla, ese plano de falla a su vez va a tener una orientación. M, el plano de falla, tiene un rumbo y tiene un manteo. El manteo me va a marcar el bloque donde, a ver, el manteo menor a 90, la dirección en donde está el manteo menor a 90, me va a marcar la posición del bloque colgante, que se llama el hanging wall. Profe, disculpe, ¿puede repetir antes de rumbo y manteo? O sea, lo que dijo después de que el plano falla tiene rumbo y manteo, que se me quedó pegado al computador y no escuché nada. Ya. Por favor. Ya, mira, lo que pasa es lo siguiente. Una falla, por definición, va a tener rumbo y manteo. O sea, va a ser un plano inclinado. ¿Cierto? Yo puedo considerar el manteo de distintas maneras. Lo puedo considerar, no sé, hay varias notaciones. Puedo considerarlo como círculo completo, medio círculo o cuadrante. Entonces, en el fondo, lo que yo les estoy diciendo es que ustedes van a tener el plano de falla manteando en una dirección. Nosotros en geología generalmente lo que usamos es un manteo de 90 en cuadrante. Entonces ustedes van a tener un rumbo, que ahí está en 2 dimensiones el monito, pero van a tener un manteo. Y en la dirección de manteo nosotros la consideramos en la dirección donde el ángulo de manteo es menor a 90, ¿no? Entonces, donde esté el manteo, está el bloque colgante. Y el otro bloque, donde está el obtuso, es el foot wall, el yacente. ¿Sí? Esa es una definición formal. ¿Y qué pasa cuando tienen una falla en plano vertical, con plano vertical? Aquí el manteo, atención, me falló. El manteo es igual a 90. ¿Cuál es el colgante y cuál es el yacente? ¿Hay colgante? ¿Hay yacente? Uy, que se me cayó la presentación. ¿Qué piensan ustedes? ¿Hay colgante? ¿Hay yacente? ¿No? No, aquí en estos casos no hay ni colgante ni yacente. Yo no puedo usar el concepto bloque colgante o bloque yacente cuando el plano tiene, el plano es vertical. Acá tengo que hablar del bloque que desciende y el bloque que se alza o sube. Entonces ustedes no pueden hablar en fallas verticales de bloque colgante o de bloque yacente. Ese es un típico error que se comete muchas veces. ¿Ya?
¿Sí? ¿Les parece? ¿Cómo vamos? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, vamos a seguir avanzando. Para terminar de un concepto importante ahora que yo les quiero transmitir. Ya, ¿no tienen ninguna pregunta? Si quieren hacer una pregunta, si hay algo que no les parece. Bueno, vamos a analizar el plano de falla. Si yo voy a, imagínense que yo estoy mirando el plano de falla. ¿Ya? Estoy en un afloramiento y estoy mirando un plano de falla. En el plano de falla, bueno, yo voy a ir como buen geólogo, voy a medir acá con la brújula, voy a medir la actitud, ¿cierto? Del M y voy a tener un rumbo y un manteo del plano de falla. Si yo encuentro, por ejemplo, si yo me encuentro con el plano, con la falla, con el plano, y no tengo un marcador original como en el caso anterior, no sé, en este caso tenía unos diques o algo que se me estaban corriendo. Mientras que acá yo estoy viendo el plano. ¿Cómo sé que el plano es de falla? Lo que va a suceder es que generalmente yo voy a encontrar surcos sistemáticos labrados sobre la superficie. Esos surcos se conocen como estrías de falla, que en inglés se llaman Slicken Side. Me falta una C. Slicken Side. Ya, entonces, nosotros, además, fíjense, nosotros vamos a hacer algo. Nosotros somos geólogos y encontramos con una falla, un plano. Y cuando lo vemos con estrías. Reconocemos estrías, o sea, reconocemos surcos sistemáticos, regulares, en ese plano. No tenemos el marcador original desplazado. Entonces nosotros cuando vemos el plano y vemos la estría, decimos es falla. O sea, vemos M más la estría, que en este caso le voy a llamar L, implica que voy a decir, ah, mira, es falla. Sin haber visto el indicador de desplazamiento original. ¿Sí? Eso es bastante fácil en terreno verlo. Les voy a poner fotos de eso. Entonces nosotros, aparte de M, vamos a tener una L. ¿Qué nos falta para saber qué tipo de falla es? ¿Cómo estaba el bloque colgante? Claro. Bueno, pero hay una cosa que quiero que transmitirles antes, y es que ¿por qué pensar de que las estrías son el vector de desplazamiento? ¿Yo puedo pensar de que la estría es el vector de desplazamiento? Al solo el hecho de ver la estría digo, bueno, eso es, por ahí se movió el bloque que falta. ¿Cuál es la razón para pensar eso? La razón para pensar eso es que nosotros tenemos lo que se llama la hipótesis de Wallace-Bott. ¿Qué es lo que dice la hipótesis de Wallace-Bott? La hipótesis de Wallace-Bott dice de que el vector de desplazamiento en el plano de falla
corresponde a la dirección de la estría. En el fondo, la hipótesis de Wallace-Bott lo que está diciendo es que el vector de desplazamiento está representado en el plano de falla por la estría. Entonces, esa hipótesis de Wallace-Bott es la que nos permite interpretar la estría como, como indicador del desplazamiento a lo largo del plano de falla. Pero solo, ojo, solo la dirección y el sentido, no el vector desplazamiento, la magnitud del vector desplazamiento. ¿Sí? No, la estría no es porque yo tenga una estría más larga significa que el bloque se desplazó más o tenga más corta. Yo puedo encontrar en un mismo plano estrías largas, más cortas, de distintas direcciones, de distintos largos, longitudes. El largo de la estría no implica la dimensión, no está evaluando la magnitud del vector de desplazamiento, pero sí la dirección y el sentido. Entonces, la hipótesis Wallace-Bott lo que nos está diciendo es que la estría, en el fondo, corresponde a la dirección donde está el estrés de cisalle proyectado en el plano. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Preguntas? ¿Se entendió? No sé, una consulta por ¿Mm? conocimiento general nomás. ¿Cómo podríamos sacar la magnitud? Necesitas tener un marcador previo a la deformación que esté desplazado y poder medirlo. Necesitas algún marcador desplazado. No sé, la beta que te decía yo, necesitas tener la beta en un bloque y en el otro y medirla. Eso se puede hacer. Antiguamente, y no está ahora en el programa, habían ejercicios para estimar desplazamientos de falla. Uno podía ir y usar una metodología para ver el desplazamiento y te decían una beta es cortada por una falla y se proyecta con tal ángulo en el bloque colgante, bloque yacente. Y te permitía calcular, se podía calcular el desplazamiento, midiendo en ambos bloques. Pero necesitas tener el marcador en ambos bloques. Profe, pasa de que en un mismo plano haya más de una estría con direcciones diferentes. Puede ser. Pasa todo el tiempo. Pero, atención con esto. Si tú tienes más de una estría en un plano, significa que tienes más de una aplicación de un esfuerzo, más de un evento de movimiento, de desplazamiento. Si yo tuviese otra estría en otra dirección, significa que el plano se movió 2 veces. No es compatible, según la hipótesis de Wallace-Bott, que yo tenga estrías en distintas direcciones con un mismo campo de esfuerzo. Porque la estría, en el fondo, representa la dirección del estrés de cisalle en el plano. Si tú tienes un estrés de cisalle en el plano por un campo de esfuerzo que se está aplicando en un evento de deformación determinado, no puedes tener estrías en distintas direcciones. Por lo tanto, las azules tendrían que ser otra estría de otro movimiento del mismo plano. ¿Sí? Ojo con eso. Eso es una muy buena pregunta. Muchas veces uno va a encontrar una, pero algunas veces uno encuentra más de una estría. Pero si van en otras direcciones, uno tiene que pensar en que el plano se movió más de una vez. Profe, y al final, ¿cómo se podría saber si era normal o inversa a través de la Los estría? indicadores cinemáticos de falla, que no es el tema de hoy día, pero con eso se puede saber. Hay una clase para eso. Porque claro, nosotros tenemos, en el fondo, fíjense lo que tenemos ahora. Tenemos el plano de falla. Podemos tener la estría.
nos falta el sentido de la estría, ¿cierto? El sentido de la estría, si yo no tengo un marcador desplazado, lo voy a determinar con indicadores cinemáticos de falla. Pero eso no es tema de la clase porque son por sí solos, son una clase en sí misma. Y se representa el indicador cinemático, se representa como K. K minúscula. Entonces, si ustedes tienen, fíjense, si ustedes tienen la orientación de M, rumbo, manteo, tienen la estría, ¿cierto? Que sería buzamiento y dirección de buzamiento, ¿no? También podría ser el rake. ¿Qué es lo que les falta? Les falta el sentido. El sentido, en realidad, lo llamamos K, y eso lo vamos a ver cuando veamos indicadores. ¿Cómo se determina? Se determina a través de los indicadores cinemáticos. En el fondo tengo el plano donde se produce el desplazamiento, la línea, la dirección y la dirección de la... tengo la dirección acá por la cual ocurrió el desplazamiento. Acá tengo el plano del desplazamiento. Y acá tengo el sentido. Con esos tres puedo determinar la naturaleza de una falla. Eso se conoce como datum de falla. El datum de falla corresponde entonces al plano de desplazamiento, la dirección del desplazamiento, que lo da la estría, y la cinemática de ese desplazamiento. Con esos tres elementos yo puedo determinar cómo se movió una falla si es que no tengo el marcador original desplazado. Con esas tres cosas se hace la magia. ¿Y gracias a qué? A la hipótesis de Wallace-Bott. Ya me pasé. Me van a denunciar por clases más de 1 hora. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿Sí? tengo una consulta. ¿Necesariamente en los datum para la falla deben estar los tres? ¿El plano, dirección y sentido? ¿O con plano y dirección también puedo determinar la falla? No. Eso que tú acabas de decir es una pregunta súper importante. No. Tú no puedes determinar el movimiento de la falla sin marcador pre-deformación desplazado si te falta uno de esos tres. Por ejemplo, así a modo de caricatura. Cuando empieza un tesista, por ejemplo, o una tesista a una memoria en estructural, y llega con datos que falta uno de los tres, yo le digo, tenéis que volver a ir a tomar datos, no sirve, elimínalo, bórralo, bótalo, del Excel sácalo, no sirve. Uno no toma datos para saber el movimiento de una falla, no los toma si le falta uno. Si te falta uno, no te sirven casi no te sirven de nada. Así que si quieren saber algún día cómo se movió una falla, tienen que tener los tres. Si no tienen los tres, es mejor no medir nada. ¿Les parece? ¿Preguntas? Sigan. Si tienen más preguntas. Soy enfático con eso porque en realidad es súper importante. En campo, por ejemplo, los estudiantes se ponen a medir una vez, o sea, siempre llegan así estudiantes de campo con, profe, medimos falla, ya, ¿y cómo está la medida? Aquí tenemos 10 fallas, ah, qué bien. ¿Y qué midieron? El puro plano. Ah, entonces no sirven de nada. No, profe, es que tenemos algunas con estría, ya, ¿y le midieron el indicador cinemático? No. Ah, entonces no tenemos idea. No sirven. Y no sirven.
Porque todo, vamos a ver que la posición de los esfuerzos van a dependen de la falla, de la naturaleza de la falla. Yo puedo interpretar los esfuerzos en función de la orientación y del tipo de falla. Si yo no sé qué tipo de falla es, no puedo saber qué tipo de esfuerzo está detrás. Por lo tanto, son Profe, datos inútiles. ¿Sí? nosotros, ¿cómo decidimos cuál estrella debemos tomar para sacar la dirección? Bueno, y los vectores en general. Es difícil responderte eso desde Zoom y sin terreno. En el fondo tenemos que ver un plano con un set de líneas de surcos regulares y sistemáticos que están labrados en el plano. Uno cuando reconoce eso, reconoce que la línea en el fondo es una línea que puedo interpretar como línea que representa el desplazamiento en el plano. Entonces ahí uno mide una, o se basa en la que esté mejor marcada, o marca una que sea la representativa para la población de línea. Eso, la única forma en que yo te puedo mostrar eso es buscándolo por internet en una foto o en terreno. Yo les voy a subir fotitos y voy a subirles videos y les voy a subir una foto de esto al campus virtual para que ustedes vean cómo es. En terreno uno ve las estrías y generalmente es bastante sencillo, cuando están visibles es bastante sencillo la interpretación. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Slicken side folds. Miren. Ahí van a ver, ¿no?, las fotos. Seguramente ustedes lo han visto. Si estuviéramos en la presencialidad, les podríamos. Son súper. Miren ahí. A eso me refiero con surcos regulares. Son líneas regulares que están labradas sobre el plano. Y esas líneas son tan regulares que es como. Son características de la superficie. ¿Se fijan? Eso lo vamos a ver en las rocas mucho y son las que nos van a permitir determinar que hay un desplazamiento. En el fondo, yo veo la estría, veo que es regular. ¿Se fijan? Es la abrasión. Al ser regulares, sistemáticas, yo voy a interpretar de que en ese plano hubo un estrés de cizalle. Hubo cizalle a través del plano, en el fondo. Como hubo cizalle, se labraron los surcos, y los surcos son todos regulares y sistemáticos. No hay para todos lados, ¿se fijan? Entonces yo ese plano lo interpreto como una falla. Si yo no tengo estría, tengo una fractura y no tiene estría, no puedo interpretar que es falla. A no ser que tenga un marcador desplazado. Ya, un espejo de falla. Buena pregunta. Espejo de falla es como un concepto medio antiguo, como de los abuelitos. El espejo de falla, ¿sabes lo que es el espejo de falla? Es cuando la superficie de la falla está tan pulida que en el fondo ya ni siquiera casi no se ven ni surcos. Entonces le llaman espejo de falla porque cuando están tan pulidas, el sol en terreno te refleja. Pero los espejos de falla son pésimos planos de falla para medir. Porque generalmente no se ven, no, le llaman, muchas veces no hay estrías preservadas. Entonces se llaman espejos de falla porque están tan pulidos que reflejan la luz. Pero en el fondo no tienen casi anecdótico eso. Pero no todos los planos de falla son espejos de falla. Y el espejo de falla es más bien como es casi anecdótico, no es técnico eso. No es un concepto técnico realmente.
Claro, el espejo de falla sería el plano de falla, no un tipo de estría. ¿Sí? ¿Más preguntas? ¿O lo dejamos hasta acá? Atento con los videos que les voy a subir. En realidad a mí me carga el concepto de espejo de falla, encuentro que no tiene ninguna utilidad. O sea, a lo mejor fui muy vehemente con los espejos de falla. Bueno, chicos, si no tienen más preguntas, lo dejamos hasta acá. Les subo el video, les veo los temas de las preguntas de los temas de la página web. Y voy a subirle videitos de estos temas, porque ya ahora vamos a hablar de objetos, y la gracia de esto es que vamos a tener muchos videos, hay videos, hay fotos, hay muchas fotos, hay mucho material en internet para ver cosas. Entonces hay muy buenas fotos de los objetos geológicos que vamos a ir viendo. ¿Sí? Así que muchas gracias y nos vemos el otro viernes o el lunes si tienen preguntas.